Estamos comenzando la carta a los Colosenses y antes de leer quiero solamente notar algunos puntos generales de la carta. Hoy vamos a estar viendo quién escribió la carta. Evidentemente fue una carta. ¿Quién escribió la carta? ¿Para quién fue escrita la carta? Vamos a estar viendo por qué fue escrita la carta. ¿Por qué? Y todo esto nos incluye a nosotros fuertemente. ¿Por qué? Porque se dice que las cartas, no tanto se dice, era verdad que las cartas cuando Pablo las escribía, sí eran para una iglesia en específico, pero él mandaba a que la carta se repartiera a todas las iglesias al final. Es decir, la iglesia en Esmirna, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, leyó la carta a los colosenses, ¿verdad? Y así él, ahí mismo en Colosenses dice, en Colosenses 4, le da la orden a la iglesia de Colosas que reparta la carta a las demás iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias al final son atacadas por lo mismo, no importa las épocas. Todas las iglesias al final de Jesucristo necesitamos lo mismo. Y cuando yo veo que esta carta iba de iglesia en iglesia, y cuando empezamos a estudiar y a leer bien esta carta, nos damos cuenta que lo que estaban pasando las personas en la iglesia en Colosas, los colosenses, es muy similar a lo que nosotros estamos pasando el día de hoy. Así que vamos a abrazar esta carta. Vamos a saber que es palabra de Dios para nosotros. No es una carta antigua para una iglesia antigua, sino que cada palabra que sale allí está escrita. Y si Dios permitió que estuviera en este libro con el canon cerrado, que no se le puede añadir ni quitar, es porque Él quería al final que la iglesia en el 2022, casi 2000 años después, leyésemos esta carta y fuéramos edificados y escucháramos la voz de Dios por medio de su palabra. Amén. Así que hoy vamos a enseñar Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 2, solamente los 2 primeros versículos. La enseñanza se llama un saludo profundo, un saludo muy profundo. Ustedes se van a dar cuenta que no era un saludo normal, que no es un saludo como nosotros nos saludamos muchas veces. Hey, ¿qué más? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Hey. No, este saludo tiene partes específicas que hoy se van a explicar y que aplica a nuestra vida también. Dice lo siguiente, Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Acuérdense que estas palabras son escritas para nosotros también. Tiene que hacerse realidad esto que acabamos de leer. Puedes cerrar tus ojos donde estás y puedes orar conmigo para que el Señor nos hable conforme a su palabra el día de hoy. Señor, hoy te damos gracias. Iglesia, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su palabra. Es increíble, Señor, cómo tú transformaste cartas inspiradas por ti en palabra de vida para nosotros hoy. Cómo cada palabra que vamos a ver, Señor, no solamente estuvo pensada hacia la iglesia en Colosas, sino que también tú pensaste en mí, pensaste en mi corazón, pensaste en lo que yo estoy luchando el día de hoy, pensaste en lo que nosotros como iglesia estamos luchando, como nosotros, Señor, estamos inmiscuidos en la cultura del 2022, que cómo nosotros tenemos que responder, Señor, a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tú pensaste en todo. Tú
Tú no eres un Dios, Señor, de tiempos específicos. Tú eres un Dios eterno, que haces cosas en tiempos específicos, pero que impacta la eternidad de los tiempos. Hoy, Señor, nos rendimos a tu palabra. Nos rendimos a tu palabra, Señor. Nosotros nos rendimos a tu palabra, Señor, para que tú transformes nuestros corazones. Hombres y mujeres que están aquí en este lugar, en Alumbra, dile al Señor: yo no quiero tener este corazón más. Y hoy te pido, mi Dios, que tu palabra sea transformando mi vida por completo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte allí donde estás. Un saludo muy profundo. Un saludo muy profundo. La carta a los Colosenses tiene alrededor de unos 3 temas importantes. Está sonando. Tiene alrededor de 3 temas importantes. Y uno de los temas, y creo que prioritario, y si tú lees la carta correctamente, te vas a dar cuenta que lo primero que Pablo hace es que ora por la iglesia en Colosas. Eso lo vamos a ver en el capítulo número 1. Pero también en el capítulo número 1, Pablo no solamente ora sobre la iglesia, sino que empieza a mostrar a Cristo, mis hermanos, como ninguna otra de sus cartas. Muestra a Jesús como ninguna otra de sus cartas. Y después de ver y de fundamentar a la iglesia con las doctrinas y con la teología correcta de Cristo, empieza a decirles cómo usar la teología. ¿Por qué? Porque tú puedes saber mucho de teología y no saberla usar para la vida diaria. Entonces Pablo, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, nos va a instruir primero en nuestra vida, y después al final del capítulo 2 y comienzos del 3 y del 4 nos va a enseñar cómo vivir. Otro punto importante, y esto lo vamos a ver más a fondo en el medio de la enseñanza, a la mitad, es que la iglesia en Colosa estaba siendo atacada por falsos maestros. Estaba siendo atacada por doctrinas mentirosas. Estaba siendo atacada por palabras totalmente erradas. Y yo creo que hoy también tú y yo estamos siendo atacados por eso. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo. Pero es por eso que esta carta tiene que ser real, tiene que hacerse verdad en nuestra vida. Pablo comienza la carta diciendo quién la escribe. Él mismo viene y dice: yo soy el que la estoy escribiendo, versículo 1, y dice de esta manera, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Pablo comienza con su nombre, y yo no me puedo volar ese nombre porque me llama mucho la atención quién es el que la escribe. Y es increíble ver cómo alguien que en Hechos capítulo 9 estaba caminando hacia Damasco para matar a los cristianos, estaba caminando hacia Damasco para encarcelar a los cristianos, hoy estemos leyendo una carta de ese hombre con ese corazón tan duro. Es increíble verlo, y eso llama mucho mi atención, porque yo cuando veo algo así, un hombre que perseguía a la iglesia, hoy edificando a la iglesia, un hombre que quería matar a los cristianos, hoy siendo útil para edificar el cuerpo de Cristo. Y esto me conmueve mucho, por lo menos a mí, no sé si a ti, porque cuando yo veo lo que Dios hizo con Pablo, digo, tú también puedes hacerlo conmigo. Yo puedo estar hoy renuente con la iglesia. Para mí la iglesia es un lugar frío quizás,
Pero cuando yo veo lo que el Señor hizo en la vida de un hombre tan duro como Pablo, cuando estaban matando a Esteban a apedreadas, ¿tú sabes qué es morir apedreado? A mí que me tiren un peñón grande y fuera, pero ¿tú sabes qué es morir apedreado? ¿Tú sabes qué es morir eso? Es hacer a la persona sufrir. Bueno, Pablo se dice que estaba al lado viendo cómo mataban a este hombre de Dios. Y dice que el manto de Esteban cayó sobre los pies de Pablo. Un hombre con un corazón duro, pero delante de Dios, mi hermano. Delante de Dios no hay ni un corazón duro que se le pueda resistir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Será que le puedes dar un aplauso fuerte al Señor? No lo hay, no lo conozco aún. No lo conozco. De verdad, no conozco a alguien que se pueda resistir al Señor. Y Pablo no solamente estaba siendo usado por Dios, sino el cómo estaba siendo usado por Dios. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era la atmósfera que le rodeaba? Y Pablo estaba encarcelado. Se dice que esta carta fue escrita en el año 60 o 62 después de Cristo. Pablo escribió esta carta en la cárcel. Colosenses capítulo 4 versículo 18 dice: firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo, recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Ejemplo para nosotros tiene que ser Pablo. Porque cuando tú y yo estamos pasando necesidad, lo primero que pasa en nosotros es que se nos baja la nota enseguida y no queremos hacer absolutamente nada. Muchos de nosotros ni siquiera abrimos la Biblia. Se nos olvida. Para muchos de nosotros no es importante, pero Pablo estando en cadenas, Pablo estando encadenado, le preocupaba lo que estaba pasando en la iglesia en Colosenses. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese corazón tan apasionado por la iglesia? Tan apasionado por las cosas de Dios. Necesitamos estar apasionados por la obra de Dios, por lo que al Señor le apasiona. Muchas veces tú, apasionado, o inclinamos nuestras pasiones. Yo recuerdo que cuando jugaba tenis, cuando tenía como 15, 14 años, cuando a mí me daba gripa, iba a sudar la gripa jugando tenis. Porque me apasionaba el deporte, me apasionaba. Ahorita cuando ya se retiró Roger Federer, uno de los mejores tenistas del mundo, de la historia, yo veía un video y mi corazón se apasionaba porque me gusta. Yo no creo que Pablo escogía más ver tenis o ver el deporte de la época que escribir la carta a una iglesia que estaba pasando una necesidad tremenda en la cárcel. ¿Seremos nosotros así? ¿O Dios tiene que estarnos pellizcando para que nos movamos, para que hagamos, para que sirvamos en su obra, en su reino? Pablo no solamente presenta su nombre, sino que presenta su llamado también. Y esto es muy importante, mucho más para esta época. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo estaba diciendo, en pocas palabras allí, diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, estaba diciendo esto: ojo con lo que les voy a escribir, porque esto no son simples sugerencias, estos son imperativos. No les está escribiendo cualquier persona, no les está escribiendo un amiguito o alguien sencillamente interesado con las cosas de la iglesia. Aquí está escribiendo un apóstol. Y un apóstol
de Jesucristo, lo enfatiza, escogido por Dios. ¿Qué tiene que ver esto para nosotros el día de hoy? Que cuando nosotros vemos la carta, no la podemos ver como sugerencia, sino como imperativo. Algo Dios quiere decirnos. El que la escribió fue el Espíritu Santo usando las manos de Pablo. Es importante recalcar esto. Apóstol significa mensajero, alguien enviado con órdenes, un comisionado de Cristo. Y quiero enfatizar, hacer un paréntesis, porque quiero enfatizar muy bien para que nosotros nos demos cuenta hoy, mis hermanos, y lo voy a decir porque quizás muchos, escuchamos muchos apóstoles hoy, muchos, pero bíblicamente no puede haber apóstoles hoy, bíblicamente. Primero, el apóstol debería haber visto a Cristo resucitado cara a cara. Hechos 1, 2 y 3, 1 Corintios 15, 8. Y lo puedes ver en muchas de sus cartas y en el Nuevo Testamento. 2, el apóstol debía haber visto a Cristo resucitado cara a cara. Haber sido llamado directamente por Cristo y no por hombres. Gálatas 1:1 dice: yo no he sido llamado como apóstol con voz de hombre, sino que tú mismo me llamaste. ¿Cuándo? En Hechos capítulo 9, cuando Él lo encomienda hacia los gentiles. Siguiente, haber aprendido el evangelio directamente de Cristo. Gálatas 1:12 dice: a mí nadie me enseñó el evangelio, fuiste tú mismo el que me lo enseñaste. Ahora, cuando tú ves estas cosas y los comparas con las personas que se dicen llamar apóstoles hoy, tú dices: no puede ser. Pero miren esto importante. Miren esto importante. Tiene que haber sido llamado, y este punto es el más importante. Si quieres, obvia los anteriores que son importantes, pero este punto es el más importante. Tenía que haber sido llamado como apóstol para poner el fundamento de la iglesia. Para poner el fundamento de la iglesia. Yo no digo que la misión apostólica esté activa hoy. Claramente hay una misión apostólica de dar un mensaje, de hablar sobre las órdenes divinas, porque hemos sido comisionados por Cristo. Pero ninguno hoy se compara a ninguno de los apóstoles de la iglesia primitiva, porque ninguno hoy puede poner el fundamento de la iglesia, porque ya está puesto. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 21. Dice: están edificados, hablándole a la iglesia en Éfesos, están edificados sobre el fundamento de los y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hoy ya no podemos ser edificados con ese fundamento. Entonces, lo que Pablo le estaba diciendo aquí no es cualquier persona el que les está escribiendo. La iglesia en Colosas tenía que estar muy atentos a las palabras de Pablo, porque Pablo había sido llamado como apóstol de Jesucristo en Dios. Así que, ¿cuáles eran las palabras de Pablo cuando termina su presentación? Lo primero que Pablo hace es recordarles la identidad a la iglesia. Y esto yo hoy se los quiero recordar a ustedes. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, yo le decía: Señor, yo te doy gracias. Porque lo que vamos a leer ahora tiene que recalcar nuestra identidad. Y muchos de nosotros vivimos la vida sin saber cuál es nuestra identidad en Cristo. Dice el versículo 2, dice, él presenta a los receptores de la carta y dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Así que Pablo está presentando a las personas de la iglesia en Colosenses. Pablo les está diciendo: santos, santos. Y yo me hice estas preguntas: ¿será que nunca habían pecado?
¿Será que la iglesia en Colosas nunca había pecado? ¿Qué dicen ustedes? Habían pecado. ¿Será que hacían tantas buenas obras que merecían el título de santos? ¿Qué les parece? Entonces tiene que significar algo diferente. La palabra santo en su original, ustedes se lo saben, significa ¿qué? Apartado, pero ¿apartado para qué? Apartado para un propósito, apartado para la gloria de Dios, apartado para servir a Dios. Entonces Pablo les estaba recordando eso. Ustedes son santos. Ustedes son santos. Y no por lo que ustedes hayan hecho, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y yo hoy vengo a decirles a ustedes, ustedes son santos. Y eso te tiene que llenar de... Yo no sé si tú entiendes o si podemos entender lo que significa eso. Para poder entrar a la presencia de Dios, no se puede entrar, escúchame bien, no se puede entrar como pecadores. Se tiene que entrar como santos. Pero ¿cómo hago eso, pastor? Si yo peco todos los días. Bueno, esa palabra santo allí tú no te la ganaste. Cristo en la cruz cargó su santidad sobre tu vida. Entonces cuando tú entras al trono de la gracia, Dios no está mirando a Rubén, sino que Dios está mirando la santidad de Cristo en Rubén. Y eso es hermoso porque tú te puedes comunicar con Dios. Porque escúcheme bien, un Dios santo, santo, santo no puede compaginar con alguien pecador. Tenía que venir un mediador. Y esto es hermoso, porque tú y yo no hicimos absolutamente nada para merecerlo. Miren cómo dice Colosenses 1:22. Dice, pero ahora... Miren bien esto, dice, pero ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado de haber sido reconciliados en Cristo, miren esto, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son ¿qué? ¿Hiciste tú algo? Fue por decreto, fue por posición. Cada hijo de Dios es ¿qué? Santo. Efesios dice, ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Por qué? Porque somos apartados, santos. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, estamos hablando de antes, no había nadie vivo todavía. Dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Espérame un segundito, pastor. ¿Quiere decir que antes de Génesis 1:1, Dios ya me había elegido a mí? ¿Quiere decir que antes de Génesis 1:1, Dios había pensado en mí? Mi hermano, ¿no te sientes privilegiado por eso? ¿No te sientes amado por eso? Que Él no te ama por causa de lo que tú operas o por tus méritos. Él no te ama por causa de lo que haces. Él no te ama por causa de tu obediencia. Tiene que ver mucho, pero es otro tema. Él te amó primero antes de que tú hubieras nacido. Dice, y Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Hebreos 10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, que por el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, dice, de una vez y para. Es decir, ¿podemos perder la posición de ser santos? No. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio que cuando tú y yo somos hijos de Dios,
Él nos ve a nosotros como santos. ¿Y sabes qué pasa? Él dice, tú puedes entrar a mi presencia. Pero cuando tú estás alejado de Dios, cuando tú has rechazado a Dios, cuando tú no conoces a Dios, tus pecados te condenan. Es por eso que es necesario, mi hermano amado, que tú solamente viendo este saludo, tú digas, Señor, yo quiero recibir tu santidad. ¿Para qué? Para poder entrar al trono de la gracia y tener una relación con mi Dios y con mi Padre Celestial. Porque si tú no haces eso, tú vas a seguir viviendo con tus pecados y tus pecados te condenarán eternamente. Y esto es un privilegio. Y dice no solamente que son fieles, y dice que no solamente son santos, sino que son fieles. Dice, a ustedes los santos y fieles en Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Colosenses que recordara que ellos eran fieles? Bueno, porque ellos estaban recibiendo una serie de herejías, de doctrinas falsas, que muy probablemente tú y yo, o esta cultura, también está hablando a nuestra vida. Miren lo importante de esto. Pablo no fue el que plantó la iglesia en Colosas. Pablo estaba predicando en esta ciudad llamada Éfeso, y había un hombre, Epafras. Había un hombre que estaba escuchando esa predicación, se convirtió con Pablo, fue a Colosas y le predicó a mucha gente en Colosas, y la iglesia se fundó. Cuando Epafras vio lo que las herejías estaban queriendo hacer a la iglesia, volvió donde Pablo. Pablo estaba en Roma. ¿Cuánto caminó este hombre para ir de Colosas a donde estaba Pablo? Caminó 2000 kilómetros. Como si tú caminaras de La Guajira a Leticia. ¿Pero por qué? Porque para él era urgente ir a buscar el consejo de Pablo, porque las herejías estaban tocándole la puerta a la iglesia. Y hoy está pasando lo mismo. ¿Cuáles eran esas herejías? Y ustedes me van a decir si no está pasando lo mismo con la iglesia. Escúcheme, pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Porque muchas veces tú y yo, si no sabemos la herejía, si no sabemos la mentira, nos vamos a involucrar en la mentira. Y vamos a creer cosas que no son. ¿Cuáles eran esas herejías? En ese tiempo los herejes estaban enseñándole, o estaban intentando enseñarle a la iglesia, que Cristo era solo un socio para la salvación y no el único medio suficiente para la salvación. Es decir, tú no has escuchado esta frase. Escuchen. Es que Dios es el socio mío en la empresa. Tú no has escuchado esa frase. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dios es mi socio en la empresa. Esta gente pensaba que Dios era el partner, el socio. Esta gente pensaba que Jesús solamente lo ayudaba, era un ayudador para conseguir la vida eterna. Esta gente pensaba que Jesús era una herramienta más, no era el único medio. Esta gente pensaba que ellos tenían que hacer algo más Jesús, entonces bendición. Algo más Jesús, bendición. Estaba como añadido Jesús allí en el asunto. Yo creo que hoy también está pasando eso. Porque muchas veces tú y yo obramos en nuestras propias fuerzas. Buscamos a Cristo como una herramienta. Es decir, miren esto, no está mal venir a la iglesia porque tu matrimonio se está acabando. No está mal. Pero cuando ya tú sabes estas verdades, venir a la iglesia porque tu matrimonio se está acabando, está mal. Y querer acercarte a Cristo como el medio para que tu matrimonio se mejore, está mal. Tú tienes que acercarte a Cristo como el único medio. El resto le pertenece a Dios. Pero tienes que venir a rendir tu vida, no importa lo que pase.
Cristo no es una herramienta. Cristo es el único medio de salvación, de sanidad, de libertad, de restauración, de bendición. El único, no una herramienta más. Enseñaban que, escuchen esto, enseñaban que se necesitaba tener un conocimiento más elevado o una verdad superior al evangelio. Decían que el conocimiento estaba por encima de las escrituras. ¿No ven esto hoy? Los gnósticos, ¿qué creen? La palabra gnosis viene de la palabra conocimiento. Es decir, yo necesito conocer fuera de la Biblia. Cierran la Biblia y dicen, es que debe haber algo más. Es decir, esto es tan sencillo y nuestra cultura está tan permeada con esto que nosotros no nos damos cuenta que cuando tú ves, cuando estás llenando alguna aplicación, por ejemplo la visa, y tú ves hombre, mujer, otros, significa eso. Significa que hoy las personas quieren pasar por delante, por encima. Significa que el conocimiento no basta solamente con este libro. Necesitamos más. ¿No ves que lo mismo que estaba pasando con Colosas hoy también está pasando con nosotros? Sí, pastor. Eso lo dice la Biblia, pero es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. ¿Te das cuenta, mi hermano, que tú y yo caemos en estas herejías tan sutilmente en nuestras vidas diarias? Involucraba la adoración a los ángeles como mediadores ante Dios y la abnegación personal, o sea, las penitencias. Involucraba la adoración a los ángeles. Es decir, esta gente estaba diciendo, miren, para tú poder llegar a Dios, tienes que buscar caminos alternos. Tú tienes que hacer yoga, tú tienes que hacer meditación trascendental, tú tienes que hacer 20,000 cosas. Porque pensaban que los ángeles eran los que le llevaban a Dios. Mira, esto pasó con los mormones. Esto mismo pasó con los adventistas. Y esto mismo pasó con los testigos de Jehová. En estas tres religiones heréticas, hubo un ángel que le habló a la cabeza, y esta cabeza impuso lo que el ángel le habló. Bueno, Pablo le está diciendo a los colosenses, ningún ángel puede hablarle a alguien y poner un fundamento diferente al de los apóstoles. ¿Te das cuenta que esto no es que se vivió hace 2000 años atrás? Próximo. Enseñaban a cumplir ciertas leyes y ceremonias para alcanzar la pureza y la santidad y así ser salvos. Tú tienes que hacer esto para que Dios se agrade contigo y para que tú puedas recibir salvación. ¿Cuál es la respuesta de Pablo ante estas herejías? Lo que me sorprende es que yo, para poder encontrar las herejías en la misma carta, no en la historia bíblica, sino en la misma carta, tuve que leerla. Porque ¿sabes qué hace Pablo? ¿Sabes cómo Pablo contesta a las herejías? Exaltando a Cristo. Escuchen, yo hoy les hablé de algunas religiones, algunas cosas que se estaban haciendo mal, pero no más en la carta, hasta cuando lleguemos a los versículos claves. Porque la respuesta de Pablo ante las herejías era exaltar a Cristo. Cuando Pablo vio eso, dijo, mira, yo tengo que hacer como lo hacen en los bancos. Es decir, a los que están en la caja no les enseñan cuál es el billete falso, ustedes se lo saben, sino que les enseñan cuál es el billete
verdadero. Entonces lo que Pablo hizo a la iglesia en Colosas es: este es Cristo, este es Cristo, este es Cristo, este es Cristo. Y Cristo hizo esto y esto. Y cuando ustedes vean algo diferente, ya ustedes van a saber que sabe feo. Esa herejía les va a saber a feo. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a Cristo y conocen a Cristo. Es decir, si la iglesia alumbra, conoce a Cristo y conoce a Cristo, ninguna de esas herejías va a entrar aquí. Ninguna. Se lo puede dar fuerte, por favor. Pablo entonces les advierte diciéndole esto a la iglesia en Colosenses. Dice: no caigan en ideas persuasivas. Colosenses 2 del 3 al 4. Esto es como un panorama. Colosenses 2 del 3 al 4 dice: en Él, es decir, en Cristo. Miren que lo que vamos a ver en la carta en las próximas semanas es una exaltación de Cristo como nunca antes se ha predicado en esta iglesia. Como nunca antes. Dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres tener conocimiento? Conoce a Cristo. Les digo esto a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. En otra versión dice: con razonamientos persuasivos. O sea, que suenan lindos, suenan hermosos, suenan como lo hemos hablado varias veces los miércoles. ¿Cuánto debes? ¿Cuál es tu deuda? Yo lo he escuchado. ¿Cuál es tu deuda? No, mi deuda es de 100 millones de pesos. Ok, tú tienes que dar el 1% para que Dios cancele tu deuda. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Suena lindo y fácil. Ay, es fácil dar 1 millón de pesos para que Dios opere conforme a lo que yo quiero. Pensamientos persuasivos te persuaden y confunden. Para que no pase eso, tenemos que saber que la sabiduría y el conocimiento solamente está ¿en dónde? En Cristo. Capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice Pablo: miren que nadie los haga cautivos. Capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Escuchen cómo Pablo contrarresta la herejía hablando de Cristo. Miren qué habla de Cristo ahora. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos. Di conmigo: estoy completito. Dile a tu esposo que está a tu lado, o a tu esposa: estoy completita, estoy completito. Es decir, mi hermano, escúchenme. Dios no usó, y es que yo quiero explicarles esto ahora. Escuchen, Dios no usó a tu esposo para completarte. Él no es tu media naranja. Porque en Cristo tú estás completita, mi hermana. Completita. ¿Cuántas mujeres le dicen amén a eso? Estás completita. Dice: ustedes han sido hechos completos. ¿Y cuántos hombres estamos completos también? Se me estaba pasando eso, Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Colosenses capítulo 2 del 16 al 17 dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, luna nueva, eso se va a explicar cuando lleguemos allá, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Es decir, que nadie te condene por lo que comes. Que nadie te condene si no guardas el sábado, por ejemplo. Que nadie te condene.
Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento era solamente una sombra de Cristo. Capítulo 2, versículo del 18 al 19. ¿A cuántos les gusta este panorama de la carta a Colosenses? Capítulo 2, versículo del 18 al 19 dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones. Miren lo que les estaba diciendo ahorita, que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo. Es decir, no me puedes decir a mí que alguien que está en estas otras religiones donde los ángeles les han hablado son hermanos en Cristo. No son hermanos en Cristo. Dice, no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Mira, no pierdas el tiempo escuchando nada más. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Solo Cristo es la cabeza del cuerpo. No soy yo, no es nadie, no es alguien que tenga autoridad. Cristo y solamente Cristo es la cabeza de mi casa. Cristo es la cabeza de mi vida. Cristo es la cabeza de todo lo que tengo. Cristo y solo Cristo. Que eso le da fuerte, fuerte, fuerte a Él. Escuchen esto. El mayor antídoto contra la herejía es una visión más clara de la persona y la obra de Cristo. ¿Qué niño dijo amén? Amén, mono. Así que Pablo empezó a exaltar a Cristo. ¿Me permiten darles 4 versículos más de la exaltación de Pablo a Cristo? Colosenses 1, ¿quién dijo dígalo? Dígalo. Colosenses 1, 18 dice, escuchen, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esta parte es hermosa. Dice, el que es el principio, el primogénito. Es decir, el primogénito es el original, el de más alto rango, de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa la palabra preeminencia? El primero en todo, lo más importante, el supremo y el Dios creador de todo. Colosenses 1 del 16 al 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Tú fuiste creado en Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. Y la parte más bonita aquí es, y para Él. Cuando mi matrimonio no vive para Él, deshonro este versículo. Porque yo fui creado para Él y solo para Él. Cuando yo opero de forma egoísta de mi parte, estoy desestimando esta parte. Él me creó a mí y me creó con un propósito, que yo viva para Él. Yo no puedo escoger nada más. Y esto no es religiosidad, mi hermano. Yo no puedo escoger nada más ni a nadie más sino a Cristo. Y en Cristo evidentemente hay bendiciones. Está mi esposa, están mis hijas, está esto, está aquello. Pero ninguna bendición va a ser más alta que Cristo. Porque Él me creó y yo vivo para Él. Dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Qué lindo es esto. En Él todas las cosas permanecen. Y ya estamos terminando. ¿En qué sentido, pastor? Ok. Consejería 1:1. Consejería 1:01. Pastor, estoy en pleito con mi esposa. Ok. ¿Quién es el centro? Cristo.
perdónala. No, entonces no es el centro de Cristo. Así de sencillo. ¿Y por qué no? Es que tú sabes lo que me hace. Y Cristo sabía lo que tú le ibas a hacer antes de la fundación del mundo, dice Efesios, y Él te llamó santo, es decir, Él te perdonó para que tú tuvieras entrada al trono de la gracia. Y tú me estás diciendo que Cristo es el centro. ¿Sí? No. Cristo es el centro. Bueno, ámala. No se lo merece, pastor. Es que mi amor se enfrió. Se enfrió porque ella no me ama. Mi hermano, si el amor de Dios se hubiera enfriado por causa de nuestro amor, ya el amor de Dios fuera un témpano de hielo. El amor de Dios no depende, el amor que Dios me derrama todas las mañanas, no depende de mi amor. El amor de Dios depende de su amor, no de mi amor. Entonces cuando tú vienes y me dices que Dios es el centro de tu casa, pero tú no amas a tu esposa y entregas todo por ella, no me puedes decir que Dios es el centro de tu casa. ¿Por qué? Porque, y esto es sabio. Hombre, si Dios es el centro de mi casa y yo opero según la palabra, entonces todas las cosas en Él permanecen. Jamás habrá divorcio. Porque todas las cosas en Él, ¿qué? Permanecen. Colosenses 1 del 13 al 14 dice: pues Él nos rescató. ¿Cómo nosotros somos salvos? Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Solamente en Él tenemos salvación. Quiero leerles esta frase que ayer en la tarde el Señor clavó como si fuera un taladro en mi corazón. Y dice, creo que está allá atrás, dice: la contemplación de Cristo en las Escrituras expulsa todos los ídolos y todas las enseñanzas erradas que podemos tener en nuestros corazones. Es por eso que Pablo se enfoca no en hacer defensa a las herejías, sino en desplegar la supremacía de Cristo, para que Cristo sea nuestro supremo deleite, tesoro, satisfacción y objeto de nuestra adoración. Cuando tú contemplas a Cristo, cuando tú contemplas a Cristo en las Escrituras, eso hace que todo lo demás se vuelva pequeño. Y entonces, cuando todo lo demás se vuelve pequeño, tu enfoque va a ser Cristo, Cristo, solo Cristo, solo Cristo y solo Cristo. Termino. Pablo en este saludo, ¿vieron todo lo que se le puede exprimir a dos versículos nada más? Dos versículos nada más. Termina Pablo diciendo esto: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Yo te quiero pedir que te pongas en pie un segundo. Y vamos a terminar con esta parte. Déjalo allí, Santi, porfa, allí mismito. Dice, familia amada, dice: a los santos y fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre. Pablo estaba orándole al Señor por dos cosas, por dos bendiciones. ¿Cuáles eran? Gracia y paz. Es decir, lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia en Colosas es: ustedes pueden estar viviendo muchas cosas, la herejía les puede estar tocando la puerta, pueden estar débiles, pero yo, como apóstol de Jesucristo, voy a orar sobre ustedes gracia. Gracia. ¿Qué significa esto, iglesia? ¿Qué significa esto? Y esto es lo más hermoso: que aunque tú por cualquier motivo caigas en alguna de las herejías,
va a haber gracia para ti. La gracia del Señor va a entrar y te va a sacar. Escúchame bien esto, miren. Y la paz es la consecuencia de haber recibido gracia. No hay nadie que entienda la gracia que no viva en paz. Entonces Pablo lo que le dijo a la iglesia, y es lo que yo les estoy diciendo hoy como pastor de esta casa, por medio de su palabra, no me estoy inventando nada, por medio de su palabra, que la gracia, entender que tú no eres merecedor del amor de Dios, pero que Él quiso darte su amor sin tú haber hecho absolutamente nada. El favor inmerecido de Dios, su gracia. Cuando tú entiendes eso, ¿cómo no vas a estar en paz? Porque ya no tienes que agradar a nadie. Al que tenías que agradar, Él se dio por ti. Entonces cuando tú entiendes eso, tú vives en paz. Tú vives en paz. En los mensajes de WhatsApp, en los que mandamos, la mayoría de veces yo intento poner al final que la gracia y la paz estén siempre con ustedes. Mis hermanos, ¿será que hoy podemos terminar adorando al Señor con todo nuestro ser, exaltándolo porque Él es la cabeza sobre todo, porque fuimos creados por medio de Él, porque fuimos creados para Él, porque en Él todas las cosas permanecen, porque no importa cuántas falsas doctrinas hayan estado en Colosas o a nuestro alrededor, cuando exaltamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, nos olvidamos de las falsas doctrinas y nos enfocamos solamente en Él. ¿Será que pueden enfocarse conmigo 3 minutos más para adorar a Dios? Cierren sus ojos donde están. Un momento, cierra tus ojos, mi hermano. Y dile: Señor, yo vivo por ti y para ti. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias. Gracias por tu amor. Tú me hiciste santo. Tú me hiciste santo, Señor. No lo merecía, pero tú cuando me alcanzaste, me diste una identidad de hijo. Me dijiste: Rubén, tú eres mi hijo, pero también voy a poner sobre ti mi santidad para que puedas entrar como un hijo santo a la presencia del Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, porque tú nos has guardado en medio de la cultura. Tú nos has guardado. Gracias, Señor, porque aunque caigamos en la cultura, Señor, aunque seamos débiles muchas veces, aunque abracemos quizás, Señor, enseñanzas falsas, tu gracia me va a buscar. Tu gracia me va a recoger. Tu gracia, Señor, inmerecida. Padre, va a llegar donde ningún hombre va a llegar. Tu gracia hizo que tú bajaras, Señor, de tu trono de gloria para venir, Señor, a buscar a las ovejas, Señor. Fue tu gracia, tu amor inmerecido. Saber eso, Señor, nos hace cantar con paz. Cantarte con paz. Adorarte con paz. Sublime gracia. Vamos, iglesia, dile alto. Su amor. Ya libre soy. Ya libre soy. Dios me salvó y mis cadenas
le puedes dar un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Él. Sublime Dáselo fuerte. gracia. Vamos, En Señor. su amor. Vamos. Sublime